Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos otra vez, una vez más en este programa de Valor de Platicar. Y pues vamos a platicar este día, hemos elegido el tema del poder para poder pues mencionar algunas cosas apenas por encima, la cuestión del poder. Hemos ya hablado de la naturaleza humana, tuvimos 2 capítulos sobre la naturaleza humana. Me parece que lo que hemos dicho en esos capítulos puede llevarnos un poco, ¿no? Guiarnos a este camino de empezar a hablar del poder, ¿no? Si en realidad, como veíamos que decía Hobbes, la naturaleza humana tiene que ver con el conflicto, pues quizá entonces al hablar del poder pues podamos profundizar un poco más en esta cuestión, ¿no? Es pues una lección ahora sí que sesgada, ¿no? Por parte nuestra de haber elegido este caminito, pero bueno, en esos términos yo creo que podemos ir construyendo este hilo conductor de los programas, ¿no? Que vamos haciendo. Y entonces, bueno, pues el día de hoy planteamos esta cuestión del poder, de qué va el poder, qué es esa cosa del poder que a veces nos parece muy lejana, ¿no? Al menos para los mortales que pensamos que no ejercemos el poder, pero que quizás sí, y quizá ahorita quedó un poco más claro esta cuestión. Y en este sentido, pues, ¿qué tiene que ver también con nuestras propias vidas personales, cotidianas? Si tiene algo que ver o no tiene nada que ver, y cómo se ejerce, quién lo ejerce, cuáles son los mecanismos para ejercerse, ¿no? Las principales caras que puede tener el poder para poder ejercerse. Y pues yo creo que van a salir muchas cuestiones aquí, ¿no? Importantes para poder continuar con nuestros programas del valor de platicar. Y bueno, pues le doy la palabra al profesor Rodolfo Jiménez para que nos dé una introducción precisamente sobre esta cuestión del poder. Gracias, Naum. Pues un gran gusto otra vez de platicar en estos temas. Realmente hemos tomado temas enormes de una dimensión que merecería mucho tiempo de estudio y de análisis, pero el propósito es, como decía el maestro Naum, pues puntualizar algunas reflexiones que nos puedan aproximar a estos grandes temas humanos que vivimos cotidianamente, aunque no los pensamos demasiado. Y bueno, el poder es algo que es un tema que el maestro Naum y yo hemos compartido nuevamente, tanto en pláticas personales como en ejercicios académicos permanentes. Es uno de los temas centrales, desde luego, de la ciencia política, pero también de la filosofía política, de la sociología, de la antropología, de la psicología. El poder es un tema que abarca muchísimos aspectos y que puede ser analizado también de muchos ángulos. Y creo que algo que hemos compartido de manera sistemática es recurrir a algunos clásicos contemporáneos que nos puntualizan algunas de las reflexiones respecto al poder, ¿no? Yo quiero citar 2 rápidamente para ver si partimos de ahí en las implicaciones que tiene el poder. Uno es nuestro recurrido y consultado, insoslayable sociólogo, filósofo contemporáneo Max Weber, ¿no? Que, bueno, a principios del siglo XX formulaba una sociología comprensiva y una historia muy puntual de Occidente y su desarrollo, y dentro de lo cual pues privilegió mucho el tema de la racionalidad, ¿no? Como centro, pero tocó múltiples temas que se refieren al ejercicio del poder. Y de él recuerdo, siempre tengo muy presente, que al abordar sistemáticamente el tema del poder, menciona que se trata de orientación de voluntades, ¿no? Se trata de un fenómeno de relación social en donde
hay una orientación de voluntades, ¿no? Quiere decir que quien manda, digamos, orienta la voluntad de quien obedece, ¿no? Este punto es muy sencillo, pero muy importante, porque creo que recoge una de las esencias del ejercicio del poder. Es decir, no lo mueve físicamente a quien obedece, ¿no? Sino que le orienta su voluntad, ¿no? Y en esta fórmula de Weber, pues ya vemos que el sujeto que obedece tiene voluntad, ¿no? Entonces se trata de relación social de dos sujetos que ninguno de ellos es pasivo, los dos son activos, ¿no? Porque hay veces que se menciona sujeto activo y sujeto pasivo, pero es difícil imaginar un sujeto pasivo, es decir, como pasividad es negación del sujeto, ¿no? Y en cambio actividad es lo que lo define, ¿no? Entonces, de tal manera que Weber dice, el poder es orientación de voluntades, ¿no? No mover al otro físicamente, sino mover, incitar a su voluntad para que camine por donde la orden se está ejerciendo, ¿no? Y esta fórmula de Max Weber es muy buena, creo yo, porque va a entroncar con con otro autor de la dimensión de Weber, yo diría que es Michel Foucault, más cercano a nuestra época, digamos de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ya con impacto en este siglo, Michel Foucault, que nos va a dar una formulita muy parecida a la de Max Weber, ¿no? Él iba a llamar conducción de conducta, ¿no? El ejercicio del poder consiste en conducir la conducta, ¿no? Pero nuevamente aquí yo entiendo una forma muy similar a la de Weber, porque en un caso es orientar voluntad, ¿no? Y en otro caso es conducir conducta. Es decir, también Foucault está diciendo, no estoy moviendo al otro sujeto como si fuera un objeto físico, no, sino que estoy conduciendo su conducta. Quiere decir que ese sujeto tiene conducta, tiene voluntad, ¿no? Tiene libertad. Y creo que esta fórmula, tanto weberiana como Foucaultiana, de Max Weber y de Michel Foucault, nos pone en el camino correcto, porque hay veces que se piensa que es muy poderoso, ¿no? Alguien que, por ejemplo, puede aventar a una persona o violentar a una comunidad o deshacer un árbol o romper una silla, ¿no? Es decir, y entonces tendemos a decir, en el sentido común se dice, mira qué poderoso, ¿no? Bueno, en realidad no está ejerciendo poder quien está haciendo eso, ¿no? Quien está violentando a alguien físicamente, quien lo está acribillando, golpeando, tomándolo como un objeto, o quien está tomando objetos y despedazándolos, ese señor no está ejerciendo poder, ¿no? Y por ahí es muy bueno comenzar, porque vamos viendo que no todo lo que se dice pues es verdad. Entonces hay estereotipos de que es muy poderoso aquel que se cubre de armas, llega con una guardia inmensa y asusta a la gente que lo rodea. Bueno, precisamente esos recursos últimos de la violencia son ya la negación del poder, ¿no? Sobre todo cuando se activan esos recursos de violencia física. Es decir, la violencia física niega al poder, porque niega la calidad de sujeto del otro, niega la calidad de voluntad y de libertad que tiene el que obedece. Entonces, para comprender en qué consiste una relación de poder,
necesitamos entender que se trata de dos sujetos o muchos sujetos en donde uno o unos conducen la conducta, orientan la voluntad de los otros. Y aquí entra un tema muy interesante que también es muy discutible y a veces no se comprende muy bien, y que Foucault lo plantea muy claramente al decir: el ejercicio del poder supone la libertad. Y así muchos colegas y estudiantes y compañeros ¿no? Nos dicen: bueno, pero ¿cómo? Pues el poder precisamente es como ejercer, coartando la libertad, ¿no? Pues no, es al contrario. En el ejercicio del poder, es decir, en el conducir la conducta, en el orientar la voluntad, justamente se está haciendo patente, se está haciendo evidente que el sujeto que obedece tiene libertad, porque camina libremente. Digamos, ahorita vamos a quizás profundizar un poco más en este tema de la libertad, pero camina por el camino que le está proponiendo el que manda, ¿no? Y si lo hace por sí mismo, quiere decir que una cuota de libertad tiene, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el poder se puede definir en términos muy generales como orientación de voluntades o como conducción de conductas. Y este fenómeno de relaciones sociales en donde alguien manda y alguien obedece supone la relación de sujetos activos todos, ¿no? Y que esos sujetos en tanto tales tienen voluntad y tienen libertad, ¿no? Y lo específico es que efectivamente uno o unos proponen el camino y los otros, los que obedecen, siguen ese camino pero por su propio pie, ¿no? No obligados física o material o violentamente, sino con una elección que les dice: sí, voy a caminar por donde tú me propones, ¿no? Entonces, bueno, yo diría este punto de partida, maestro Naúl, para ser uno de los elementos del poder, ¿no? Pues a mí me parece muy pertinente realizar ya, digamos, desde el principio esta, digamos, definición del poder, retomando a Max Weber y a Michel Foucault, porque incluso hay algunos politólogos, he llegado a leer algunos politólogos que dicen, ¿no?, que el poder es toda acción que el ser humano pueda realizar sobre el mundo, ¿no?, dejando como muy abierta esta cuestión de qué es el poder, ¿no? Y entonces pues cualquier cosa que haga el ser humano sobre cualquier cosa, sobre personas o cosas, pues es el poder, ¿no? Y creo que eso limita mucho el poder explicativo precisamente de un concepto como el de Michel Foucault o como el de Max Weber, que si los retomamos, pues sí nos van a dejar observar ciertas cuestiones particulares de la realidad social, ¿no? Que si pensamos que cualquier cosa que hagamos en la realidad, pues es el poder, ¿no? Es tejer un poco más fino, ¿no?, en esta cuestión. Hay unos, por ejemplo, que piensan que el poder tienen una idea, creo yo, un poco más restrictiva de lo que es el poder, ¿no? Por ejemplo, Nikos Poulantzas, que entiende que el poder es aquel ejercicio que una clase ejerce sobre otra, ¿no? Y que lo reduce nada más a la cuestión de la clase social y de la lucha de clases, ¿no? Y aquí un poco, a partir de Weber y a partir de Foucault, eso va más allá, ¿no? O sea, claro que hay ejercicio del poder por parte de unas clases sobre otras, ¿no? O de una clase sobre otra, pero no solamente, ¿no? Y esa es la cuestión. Entonces, yo creo que es muy importante quedarnos precisamente por eso con esta concepción del poder de Max Weber y de Michel Foucault. Sobre todo yo pensaría la Michel Foucault, ¿no? Quizá, al menos por lo que yo he leído de Max Weber, como que él no presenta tanto la cuestión de la resistencia o de la libertad, ¿no? Como sí lo hace, como por ahí mete Michel Foucault, ¿no? Creo que incluso
la perspectiva de Michel Foucault lo que nos permite también pensar es que el sujeto no está atado, digamos, o determinado a una estructura, ¿no? Que es mucho del pensamiento del que parte muchas investigaciones sociales, ¿no? Bueno, pues es que el sujeto va a funcionar de tal manera si está dentro de esta estructura, ¿no? Y entonces como si fuéramos simples marionetas, ¿no? Que a partir de las cuales, o por medio de las cuales el poder se va a ejercer, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco como una especie como de crítica hacia el estructuralismo, ¿no? La perspectiva de Michel Foucault, en tanto que toma en cuenta la propia libertad del sujeto, ¿no? La capacidad de agencia que pueda tener el sujeto y de poder, digamos, resistir, de poder negarse, de poder decir que no, por ejemplo, a una orden, o de decir que sí, pero también en sus propios términos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde este tipo de, digamos, de definiciones, pues nos deja mucho más claro qué es el poder, ¿no? Y cómo, bueno, ahorita supongo que hablaremos un poco más de cómo se ejerce, pero creo que ya un poco va quedando claro qué es el poder, ¿no? No es ni cualquier acción sobre el mundo, ni tampoco una cosa tan reducida como la lucha de clases, ¿no? Entonces, también una reflexión que a mí que Michel Foucault creo que propone alrededor de todo esto es la cuestión de que precisamente el poder lo que hace es constituir, digamos, subjetividades, ¿no? O sea, si a través del disciplinamiento, a través de los mecanismos de ejercicio del poder, el poder va construyendo identidades, ¿no? Es en términos personales o en términos de una gran masa, ¿no? Pero el poder, digamos que lo que va haciendo es moldear a una persona de tal forma que esa persona actúe conforme a lo que pide el poder, ¿no? Y este moldeamiento obviamente tiene que ver con la propia identidad de la persona o de las personas sobre las que se ejerce el poder, ¿no? Entonces, yo creo, digamos, todos esos son los valores que puede tener este tipo de definición como la de Michel Foucault, ¿no? Que en primer lugar nos permite estudiar el proceso de subjetivación, ¿no? El proceso de identificación digamos, dentro de las relaciones de poder, y nos permite por otro lado también tener, digamos, una dimensión bastante clara de en dónde se ejerce el poder, cuáles son los ámbitos en los que se ejerce el poder, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quería usted continuar con estas cuestiones de cómo se ejerce el poder, ¿no? Por otro lado. Bueno, es que el maestro Naúl nos mete cada reflexión que nos vuelve a hacer pensar todo el tiempo. Pero efectivamente, yo ahorita recordaba algún debate ahí que se dio bajo la perspectiva de lo que pensaba Michel Foucault y lo que pensaba Nikos Poulantzas a partir del qué es el poder y cómo se ejerce. Y un poco la idea es de que para Poulantzas, como dice el maestro Naum, el poder lo estudia más a partir de grandes agregados sociales, ¿no? La clase social, el Estado, ¿no? Y nada menos, ¿no? Esa forma de concentrar el poder social que es el Estado, ¿no? Y sin duda, no negamos que desde allí se conducen conductas de miles y de millones de personas, ¿no? Digamos, a partir de los grupos sociales, de las clases y del Estado. Eso es real, ¿no? Y aquí justamente lo que viene a subrayar Foucault es que él no niega, ¿no? que venga mucho el ejercicio del poder a partir de estas grandes instancias, pero propone una fórmula, yo digo más radical, alternativa, que dice: el poder viene de todas partes, ¿no? Es decir, quiere decir que sin negar la majestad
majestuosidad del ejercicio del poder desde la clase social o desde el Estado, lo que dice Weber, bueno, pero lo que dice Foucault es, pero el poder viene de todas partes. ¿Por qué? Porque si pensamos en nosotros mismos como personas, y aquí yo creo que vale la pena invitar a nuestros colegas y amigos que tienen la paciencia de escuchar o de ver este programa, pensar en sí mismos y decir, bueno, yo como persona ejerzo poder en un momento dado en mis relaciones personales con mis amigos, con mi novia, con mi esposa, con mis hijos, con mis alumnos. Y si yo descubro que oriento voluntades en algún sentido o que conduzco conductas, pues ya estoy en presencia del ejercicio del poder. No necesito ser diputado, ni presidente, ni secretario de Estado, sino que una persona tan normal como nosotros ejercemos poder sobre otros y también ejerce poder sobre nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, como maestros, Maestro Naum y yo, pues estamos conduciendo nuestra conducta por donde dice nuestro plan de estudios, por donde dicen nuestras autoridades universitarias y, claro, con la maravilla explícita de la libertad de cátedra, pero dentro de una estructura, ¿no?, que condiciona la conducta. Y entonces, en ese sentido, estamos obedeciendo y al mismo tiempo en otro espacio estamos mandando. De tal manera que esta fórmula de Foucault, el poder viene de todas partes, nos hace reflexionar que justo ese montaje de los grandes aparatos de poder social, que puede ser un partido político, un congreso, un ejecutivo federal, un Estado nacional, bueno, también se montan en el ejercicio del poder que todos los seres humanos ejercemos diariamente, y los elementos de coacción y de consenso que van a aparecer en el ejercicio del poder, pues vienen desde nuestras relaciones personales más particulares, más sutiles de la vida cotidiana. Entonces, ahí hay otro mito que derrubar, ¿no? De que el poder no tiene un solo centro del cual emane y los demás solamente seamos elementos pasivos. No es así. Todos de alguna manera ejercemos poder y ejercemos algo que puede ser definido como un contrapoder o una desobediencia o una resistencia al poder. Y entonces ya estamos formando otra manera de conducir conductas en forma inversa. Y este es el juego de la política que observamos diario en todos los países del mundo, en nuestro país mismo, ¿no? Cuando vemos las estrategias de los partidos, de los actores políticos, pues es que hay propuestas y contrapropuestas y estrategias para lograr ciertos objetivos en donde participan desde actores muy específicos hasta actores colectivos muy sofisticados, ¿no? Yo creo que esta parte también es muy importante de considerar. Y en todo esto dejo una última reflexión en este aspecto para ver qué nos comenta el maestro Naum, porque también a veces se dice normalmente, ¿no?, en el lenguaje común, mira cuánto poder tiene López Obrador, ¿no? Por decir un caso específico y cercano a nuestra realidad. Mira cuánto poder tiene, ¿no? Mira cuánto poder tiene el imperialismo yanqui, ¿no? Y bueno, en esta línea de Foucault, él nos hace pensar diciéndonos que el poder no es una posesión, no es una propiedad, es un ejercicio. Porque si decimos que el poder es conducir conductas o que el poder es orientar voluntades, es una acción, está en movimiento el poder, no es algo estático como una propiedad, ¿no? Entonces es más correcto, pertinente decir, mira cuánto poder está ejerciendo este actor, ¿no?, este personaje, este partido.
pero no que tiene el poder, porque no lo puede tener, porque no es una propiedad con escritura o con factura, ¿no? Por ejemplo, estrictamente hablando, el poder no se puede heredar. ¿Cómo se puede heredar una casa con la escritura que acredita la propiedad de esa casa hacia los hijos, o un automóvil que tiene una factura, ¿verdad? Eso se hereda porque es una propiedad. Pero si alguien ejerce el poder y quiere heredar como si fuera una propiedad el poder a sus descendientes, pero si sus descendientes no ejercen cotidianamente el poder, lo pierden automáticamente, no se hereda porque no es una propiedad, ¿no? Y en este sentido creo que es importante porque volvemos otra vez a alimentar la definición. El poder no es una posesión, es una relación, es un ejercicio, y pues tendemos a confundir cosas, ¿no? Pensamos que porque si se tiene ya algo concreto, muy específico, ya se tiene el poder, y no es así. El poder es acción, es movimiento, todo el tiempo está moviéndose, ¿no? Por eso es que es tan fascinante y tan difícil de comprender, de analizar las relaciones de poder, porque siempre está en movimiento, ¿no? Este carácter de movimiento que tiene el poder. Claro, sí, yo creo que es, pensámoslo como una especie como de red, ¿no? Como ahora como las famosas redes sociales, ¿no? O sea, el poder, digamos que funcionaría como una especie de red, ¿no? Que se conectan un montón de acciones que van encaminadas sobre otras acciones, ¿no? Es decir, una acción que va encaminada a provocar las acciones de otros. Y en ese sentido, pues todo el tiempo y en todo momento estamos realizando acciones con ese objetivo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos maestros y que damos clases, digamos, hay una orientación de nuestras acciones hacia nuestros alumnos para que los alumnos, no sé, lean los capítulos de los libros que les dejamos, para que hagan los trabajos que les dejamos, para que participen en clase, para que etcétera, 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 ¿no? Y al mismo tiempo ellos, quizá en su ámbito privado, en el ámbito de su hogar, o en el ámbito de su trabajo, o en el ámbito de sus relaciones personales, de amigos, pareja, etcétera, 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 pues ellos a su vez también van a ejercer otras formas de poder, ¿no? Entonces, por eso el poder sería como una red, ¿no? Inmensa de acciones diversas, claro, en el que hay unos nodos más importantes que otros, ¿no? O sea, hay algunos puntos que sin duda ejercen un poder de forma, digamos, con unos recursos mucho más amplios que otros, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión nos va a permitir entonces complejizar todavía más la cuestión de cuáles son las relaciones de poder, de dónde están, y nos vamos a dar cuenta también de cómo esas relaciones de poder pues están imbricadas en nuestras vidas personales, ¿no? Y que por tanto, entonces, la cuestión del poder no es una cosa que esté tan alejada de nosotros, que el poder no es nada más una cosa que hacen los diputados, que hacen los senadores, que hace el presidente municipal o el gobernador o el presidente de la república, ¿no? Sino que está en esta red inmensa de acciones que los seres humanos realizamos pues todos los días, ¿no? Y digamos, en este sentido yo creo que pensarlo así nos permite también, digamos, ver lo relativo del ejercicio del poder, ¿no? O sea, que como decía ahorita el profesor, que no es, digamos, una cosa que se posea, no es que yo tengo el poder y me lo guardo acá en el cajón, ¿no? Y ahí lo tengo hasta que pues, se me antoja, o como decía el profesor, se lo heredo a mi hijo, ¿no? Como, quizá alguien podría decir, bueno, pero pues ahí está el caso de las monarquías absolutas, donde le heredaban a sus hijos el poder, y no sé, bueno, claro, lo que se heredaba era más bien una cierta legitimidad, ¿no? No el poder como tal, sino lo que se heredaba era, digamos, el nombre de la familia real. Entonces es que fulanito de tal pertenece a tal familia y por eso merece ejercer el poder y por eso merece ser el rey, pero eso ya dependía de la percepción de las personas, pero no de que él realmente tuviera ese poder, ¿no?
Aquí ya entraría la cuestión de la legitimidad y todo eso, que creo que entronca también con las cuestiones del poder, pero quizá después podamos profundizar en eso. Pero que creo que tampoco ese argumento funcionaría para decir que el poder se hereda, ¿no? Y ejemplos hay, ¿no? O sea, la cuestión de la relatividad del poder, pues es, pensemos en la Revolución Francesa, ¿no? O sea, reyes absolutos, ¿no? Que realmente ejercían un poder impresionante, sobre todo Francia, pero que al final, durante la Revolución en 1789, bueno, que es cuando inicia, pues va a ser puesto en duda primero el poder real, van a tratar de limitarlo y luego pues, van a acabar con él, digamos, de forma total cuando van a decapitar a Luis XVI, ¿no? En la famosa guillotina. Entonces, claro, o sea, pues, incluso hay una canción, no sé, bueno, quizá por ahí hay algunos jóvenes que nos escuchen, no tan jóvenes, hay una canción de Coldplay que se llama Viva la Vida, donde habla sobre un poco desde la perspectiva de Luis XVI, y si yo tenía todo, yo era esto, a mí la gente me aclamaba y todo, y ahora no soy nadie, ¿no? O sea, precisamente por la cuestión de la revolución. Entonces, claro, o sea, el poder en ese sentido no es una garantía, nadie tiene la garantía del ejercicio del poder, y en este sentido pues puede ser ejercido por otros, ¿no? Lo que sí quizás sería difícil de pensar es que no hubiera ningún tipo de ejercicio del poder, ¿no? Que ahí entraremos en otro debate, ¿no? O sea, si ya pensamos que no es que digamos que no hay garantías para el ejercicio del poder y que por tanto siempre va a haber digamos cambios a la hora de ejercerlo, pues quizá habría que preguntarse también si es necesario siempre la existencia del poder, ¿no? Si entonces no podemos escapar de él como sociedad, como seres humanos, como personas que estamos también dentro de esta red de ejercicio del poder, o si hay alguna posibilidad de que haya espacios en donde el poder no se ejerza. Pues bueno, esa sería mi reflexión en cuanto a esto. Bueno, pues, y hay una línea también aquí que surge siempre como una gran pregunta, ¿verdad? De este fenómeno humano del poder tan específico que a mí sinceramente me ha llevado a pensar que la mayoría de las relaciones sociales, desde que somos niños hasta que termina nuestra vida, todo el transcurso de la vida humana, yo creo que, no sé, más del 90% de nuestras relaciones está imbricado en un ejercicio del poder, ¿no? A lo mejor estoy siendo demasiado exagerado o no sé, depende de la perspectiva con que se quiera ver, pero lo que se examina con claridad es que la conducción de la conducta es cotidiana, desde los niños, los jóvenes, las escuelas, los sindicatos, los partidos, los trabajos, el mundo laboral, está plagado cotidianamente de ejercicio del poder, ¿no? Entonces, si es algo así, tan inherente, ahora sí que a la naturaleza humana que hablábamos en los dos programas anteriores, pues vale la pena tratar de entenderlo, ¿no? Es decir, si esa es una realidad, ¿por qué sucede, no? Y aquí surge la pregunta también, por ejemplo, de por qué obedecemos, ¿no? Si alguien ejerce el poder, o nosotros ejercemos, ¿por qué nos obedecen, o por qué obedecemos nosotros, no? ¿Por qué llevamos nuestra libertad hacia donde nos proponen que vayamos quienes ejercen el poder, ¿no? Esa es la pregunta, ¿por qué obedecer? ¿Por qué obedecemos, no? Y bueno, se abre un mundo de respuestas, ¿no? Acudiendo otra vez al profesor Max Weber, hoy vengo muy bebé, ya me va a criticar el maestro, ¿no? Pero sí, Weber decía que a nivel social, a nivel de todo un estado contemporáneo, o de una agregación política compleja, obedecemos por tres razones diferentes, pero digamos, hablando como sociólogo político, ¿no?
Él dice, obedecemos órdenes primero porque respetamos una forma de ejercicio del poder legítimo que viene de la tradición, ¿no? Por ejemplo, obedecer a los mayores, ¿no? Algo hay en las sociedades históricamente en donde los mayores, los adultos, como que van cobrando cierta autoridad en la sociedad y mucha gente, dice Max Weber, en diferentes etapas históricas, pues la gente obedece o obedecía antes quizás más a las autoridades de los abuelos, ¿no? Uh-huh. El propio Senado romano viene de personas mayores, el bastón de mando en muchas comunidades indígenas está rodeado de un consejo de ancianos, ¿no? Entonces la tradición nos hace obedecer cosas. Sería una causa social, ¿no? O sea, obedezcamos la tradición, ¿no? Que eso está involucrado en miles de cosas, ¿no? Las creencias, la mitología, la religión, muchas cosas que se ligan a la tradición, ¿no? Pero dice, bueno, también podemos obedecer cuando surge un líder político, aquí está hablando muy de política, carismático, un líder que tiene una simpatía natural y cuando habla, cuando se presenta, como que enamora, como que cautiva a la masa, a la gente, y entonces a eso se le ha denominado carisma, ¿no? Que es algo que no todas las personas tenemos, pero hay personajes que lo tienen y que pueden presentarse en un grupo social y la gente automáticamente lo va a escuchar, lo va a seguir. A eso Max Weber le llamaba dominación carismática, dominación legítima carismática, o sea, es una razón para la cual obedecemos también, ¿no? Obedecemos por tradición, o obedecemos por liderazgo carismático, ¿no? Volvamos a pensar en nuestro país, a lo mejor Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, el mismo López Obrador, pues son presidentes que han tenido un carisma, una imagen en el colectivo, en el imaginario social, que algo representan y mucha gente se mueve y se ha movido a través de estos liderazgos políticos, ¿no? Que son carismáticos, dice Max Weber, ¿no? Y luego dice que también obedecemos ya en una sociedad más moderna, en un estado más moderno, más secularizado. Vale decir, obedecemos porque la ley lo establece, ¿no? Es decir, no obedecemos a la persona, sino obedecemos porque esa persona representa la ley y la ley suponemos que nos conviene a todo el mundo, ¿no? Entonces, si pagamos impuestos, pues no es que le paguemos al secretario de Hacienda o al presidente, sino le pagamos al Estado para que administre los bienes de la nación, pero porque pensamos que debemos obedecer a la ley, ¿no? Y esto sería una obediencia más racional, más moderna, más etcétera, ¿no? Son tres formas que explican por qué obedecemos, ¿no? Esto en un agregado social grande y complejo, ¿no? Nada más menciono que es solamente un aspecto porque habría profundidades psicológicas, psicoanalíticas más específicas de por qué obedecemos ya en lo específico, ¿no? Es decir, por qué respetamos lo que dicen nuestros jefes, nuestros maestros, nuestros padres, qué pasa más específicamente ahí, ¿no? Y bueno, ahí también se suman una serie de razones, ¿no? Puede ser que estemos valorando o nos estemos identificando con esas autoridades que nos rodean, con esos otros, o ese otro, ¿no? O ese gran otro, que ahí está, ¿no? Y nos comportamos en esa línea, ¿no? Claro. O hay quien dice que, pues, que es cómodo, ¿no? Es decir, cuando yo obedezco, no me preocupo por la decisión, sino que simplemente digo, ya está bien, y la sigo, ¿no? Entonces, a lo mejor también da cierto mundo de confort, de comodidad, es decir, que él decida, que ellos decidan, yo no me preocupo, mejor obedezco, ¿no? Aquí lo dejo, solamente esa reflexión. Sí, bueno,
esa cuestión del gran otro, ¿no? El psicoanálisis digo, porque yo creo que ya hablando más en términos de cómo se ejerce el poder en lo más cercano, bajándonos un poco de esa perspectiva, un tanto como muy de masas, de las grandes masas sobre las que se ejerce el poder, pero o sea, como hay gente, ¿no? O sea, que yo tengo amigos y amigas, ¿no? Que tienen esto, cuando yo platico con ellos es como, claro, o sea, es que yo tengo que quedar bien porque creo que esto es lo que debo de hacer, porque esto es lo que se espera de mí, ¿no? Porque la academia espera de mí esto, porque mis padres esperan de mí esto, ¿no? Porque la sociedad en general espera de mí tales cosas. Y entonces, digamos que es como una especie como de autorregulamiento, ¿no? Del ejercicio del poder, ¿no? Y que es, digamos, es fundamental y es clave también para el propio ejercicio del poder, pensarlo de esta forma, porque entonces el poder ya no va a necesitar de todos esos, o al menos no de forma tan continua, de todos esos mecanismos del poder que son más crudos, como la amenaza de la violencia, ¿no? Como la amenaza de muchas cosas, porque a partir de esta autorregulación, pues entonces ya la gente hace solita lo que el poder necesita que haga, ¿no? Entonces, yo creo que esto también tiene un valor muy profundo, ¿no? Digamos, desde el psicoanálisis, esta cuestión del gran otro, que además no existe ese gran otro, pero que nos vamos forjando, ¿no? A lo largo de la vida a través del lenguaje, ¿no? Lo vamos construyendo en nuestra mente y entonces empezamos a obedecer a partir de ese gran otro, que puede ser Dios, que puede ser la familia, que puede ser la pareja, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya es automático, ¿no? Esa autorregulación de nuestras propias conductas a partir de lo que el otro espera de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es todavía más, no sé, complejo, pero que sí nos pega como a cada uno en particular, ¿no? Más allá del ejercicio del poder político, que claro, que también tiene ciertas implicaciones como estas, pero que en lo personal este tipo de explicaciones nos pueden ayudar a entender un montón de cosas de por qué hacemos, por qué obedecemos ciertos mandatos, ¿no? Sí, bueno, aquí ya el maestro Lacan ya metió a Jacques Lacan, ¿no? Que es así un autor psicoanalista, seguidor de Sigmund Freud, de lo más ingenioso y de lo más complejo que hay, ¿no? Y esta mención del otro, del gran otro, y de la expectativa de uno de cumplir cierto deseo del otro, ¿no? Es todo un tema allí en el psicoanálisis en donde estaríamos desde bebitos, desde niños, tratando de preguntarnos ¿qué me quiere? Dice Lacan, ¿qué me quiere? ¿Qué quiere mi mamá que yo sea? ¿Qué quiere mi padre que yo sea? ¿No? Y es una pregunta angustiosa porque no es fácil saber exactamente qué quieren esos grandes otros de uno mismo. Y entonces uno ensaya, ¿no? Como dice el maestro Ramón, pues voy a bailar folclórico, voy a practicar artes marciales, a ver si eso les gusta, ¿no? A ver si eso les gusta, si cumple su deseo de mí, ¿no? Si lo que desea de mí es que yo sea karateca, ¿no? Pero ¿qué tal si no? Y cuando no es claro esto, es angustioso, ahí viene un tema de la angustia, porque esos grandes otros que nos van influyendo y determinando en cierta medida son fundamentales en nuestra formación como sujetos, y si no cumplimos lo que nosotros suponemos que es el deseo de ellos, nos causa una angustia terrible. ¿Qué quieres que yo sea, no?
y bueno, viene ahí la reacción de ellos en ciertas cosas y eso marca toda una historia del sujeto psíquico en la vida, ¿no? Pero yo aquí ya me paro, creo que ya no metimos de más, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, Si quieres concluir algo. Sí, pues yo creo que ya con lo que hemos hecho es bastante para dejar sobre la mesa un montón de temas que están ahí intrincados con la cuestión del poder, ¿no? O sea, que ya hemos mencionado, ¿no? La cuestión del poder político, la cuestión de la legitimidad de las distintas formas que de construirla, ¿no? Que tiene que ver con el poder con nosotros en lo personal, en lo privado, ¿no? Y bueno, yo creo que ya hemos puesto un montón de cosas sobre la mesa para causar algunas reflexiones, esperemos. Y bueno, pues vamos a ir concluyendo, no sin decirles o invitarles a que aquellos que quieran comentar algo sobre esta plática que hemos tenido el día de hoy, pues lo pueden hacer. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, a que le den like también al video. Y pues bueno, pues nos estaremos viendo entonces para dentro de 2 semanas de nuevo por acá. Y pues que les vaya muy bien y hasta luego.